amigos, estamos en compañía del maestro Alfonso Gumucio Dagrón, escritor, periodista, comunicador, fotógrafo y un destacado investigador del tema de la comunicación en nuestro continente latinoamericano, un hombre que ha paseado con sus experiencias y con su conocimiento por muchos rincones del mundo y hoy está acompañándonos en la ciudad de San Gil, en el departamento de Santander, en el marco del primer encuentro de economía a la que le hemos puesto, de comunicación a la que le hemos puesto el apellido de Comunicación Solidaria, y hemos estado intercambiando muchos espacios de reflexión sobre este tema de la comunicación tan importante para el desarrollo de las comunidades. Maestro, inicialmente agradecerle su presencia en este evento. Le ha dado usted el toque de profundidad y de reflexión al tema que nos convoca, así que queremos iniciar con este saludo y con una primera pregunta. Usted mencionaba que le estamos entregando a los medios de difusión el poder que encierra la palabra comunicación y queremos iniciar por ahí. Claro, a mí me preocupa que siempre tengamos que ponerle apellido a la comunicación, ¿no? Entonces, para decir lo que queremos hacer, le decimos comunicación alternativa, comunicación solidaria, comunicación comunitaria, y no tendríamos que hacerlo si recuperáramos la palabra comunicación, porque comunicación ya es todo eso. Desde su origen etimológico, la comunicación es poner en común, es participar, es hacer las cosas horizontalmente. Entonces, todo eso ya está contenido en la palabra comunicación. Pero nosotros mismos cometemos el error de regalarle esa palabra tan hermosa, tan bella, a los grandes medios de difusión, a los grandes medios de información, y algunos dirán incluso a los grandes medios de desinformación, ¿verdad? Entonces, mi primera propuesta es algo muy sencillo: no les regalemos más la palabra, recuperémosla nosotros para los usos que nosotros le damos, que son usos solidarios, que son usos horizontales, que son usos de participación, y dejemos a los grandes medios la palabra información y la palabra difusión, porque son medios de difusión, ellos difunden noticias, ¿verdad? Entonces, incluso en el periodismo, en lo que es información, yo puedo distinguir dos tipos de periodismo. Hay un periodismo que es el que ejercen los grandes medios, donde el periodista es una pieza del engranaje, y lo digo porque yo he sido y soy todavía parte de esos engranajes, con la ventaja y la suerte que tengo de tener ya un nombre posicionado. Entonces a mí es más difícil que me censuren o que no me dejen publicar, ¿no? Pero muchos jóvenes periodistas que empiezan, pues están librados a esa gran maquinaria que les dice escribe sobre esto otro, y si no les gusta no se lo publican y nadie le da explicaciones, ¿no? Entonces ese es un tipo de información, un tipo de periodismo que depende mucho del poder político, del poder económico, de las empresas que son dueñas de los diarios. Ahora, como se sabe, hay grandes empresas que no solamente son dueñas de medios de información, son dueñas también de empresas de telecomunicaciones, son dueñas de consorcios que son muy poderosos y es muy difícil romperlos. Y el otro tipo de periodismo es el periodismo ciudadano, que es muy importante, que es el periodismo crítico, el periodismo que hacemos quienes pensamos que hay que tener una visión crítica de la realidad, y que para tener esa visión y poder transmitirla a los lectores o a los que escuchan la radio o a los que ven la televisión, tenemos que hacer investigación, profundizar en los temas y de esa manera realmente poder ir al fondo de los problemas que nos aquejan. Ese es el periodismo ciudadano que ejercen muchas radios comunitarias, radios ciudadanas, periódicos independientes, ¿no? Y en el otro lado, o sea, ya hemos visto las dos clases de periodismos, está la comunicación como proceso donde la gente misma participa, que es una cosa completamente diferente y que es importante en la medida en que cuando la gente participa en los procesos de comunicación de sus organizaciones, se apropia de sus organizaciones. Y cuando estamos hablando del mundo solidario, del mundo cooperativo, lo que queremos es que haya más participación, que las decisiones no se tomen en la cúpula, que la gente realmente pueda aportar con sus ideas y con su creatividad, y eso lo logra la comunicación como proceso. Trabajando. Ayer mencionaba usted también algo bien interesante en relación con esta diferencia entre informar y comunicar. El periodista, quien ejerce esta labor de medios, estaría en ese papel no muy claro a veces de que la comunicación no parte de nosotros, de que no somos nosotros los gestores de la comunicación.
todo lo contrario, somos a veces muy espectadores de lo que pasa. ¿Cómo hacer interiorizar esa realidad? Porque no es lo que se enseña en las facultades. En las facultades siempre se nos enseña unas herramientas a manejar y entre más profesionales nos creamos manejando unas herramientas, mejores comunicadores nos creemos. Pero ¿cómo afinar el ojo, el sentido, esa sensibilidad para saber que las comunidades están haciendo procesos de comunicación y que nosotros simplemente estamos como espectadores con la enorme posibilidad y ventaja de hacer eso visible? A mí me ha costado mucho, ¿no? Porque yo empecé como periodista desde que tenía 14, 15 años en el colegio, hice periodismo ya a nivel nacional, en diarios nacionales, cuando tenía 18, 19 años, y poco a poco, en realidad fue después de estudiar cine, yo estudié cine, volví de Francia, después de estudiar cine, cuando ya tenía quizás 27 años, que me puse a pensar y dije, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a hacer periodismo? ¿Voy a hacer cine en un país como Bolivia, donde no hay producción, donde no hay capacidad local para hacer este tipo de cosas? Entonces dije, empecé a involucrarme en los procesos de las radios mineras de Bolivia, que son procesos de comunicación, las radios campesinas, y dije, aquí hay algo que es diferente, aquí hay comunicación, o sea, aquí no estoy yo para informar lo que están haciendo ellos, aquí ellos están haciendo procesos, ellos mismos procesos de comunicación participativa que permiten fortalecer sus sindicatos, fortalecer su voz frente al Estado. O sea, ahí empecé a descubrir que había una dimensión de la comunicación que no está en las facultades, como tú dices, no está en los estudios universitarios, o no estaba, porque ahora, y sobre todo en Colombia, eso es lo que es alentador, hay varias universidades muy prestigiosas, que no son universidades pequeñas, estoy hablando de la Uniminuto, estoy hablando de la Santo Tomás, estoy hablando de una universidad privada como la de Universidad del Norte en Barranquilla, que ya tienen esa conciencia de que la comunicación es otro camino que el periodismo, y que han creado maestrías en comunicación, desarrollo y cambio social, porque la gran paradoja es que tenemos muchos proyectos de desarrollo y cambio social, tenemos tantas iniciativas en América Latina y por supuesto en Colombia muchísimas, y cada vez que necesitamos hacer comunicación entre comillas llamamos a un periodista. ¿Por qué? Porque no hay comunicadores. No hay comunicadores que tengan esta noción de proceso. Entonces, a veces algunos periodistas se adaptan, empiezan a entender o toman estas maestrías, entonces tienen otra dimensión de la comunicación, pero la mayor parte de las veces se contratan periodistas, entonces es lógico que un periodista o un publicista, un relacionador público, haga las cosas que ha aprendido a hacer, artículos o a manejar agencias de publicidad, hacer avisos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay un poquito más ahora de posibilidades con la gente que está egresando y con un concepto estratégico de la comunicación, una idea de largo plazo, de que la comunicación no se resuelve en el corto plazo y de que los problemas que tienen 40, 50 años de existencia no se van a resolver con una campaña de 3 meses, ¿no? Entonces ese concepto está entrando ahora un poco más. Maestro Gumucio, así como se plantea que a veces en las facultades de las universidades se limita mucho esa visión de país, está limitado eso, en el tema de los comunicadores, de los periodistas que estamos ejerciendo un rol en esta sociedad, también a veces quedan ciertos vacíos que uno no sabe concretar dónde están exactamente. Desde su experiencia, ¿qué podría orientar sobre ese punto? Yo creo mucho en el compromiso ético, ¿verdad?, de quienes hacen tanto periodismo como comunicación. Yo creo que las universidades están formando técnicos en gran medida y no están formando seres humanos comprometidos con su sociedad, con su realidad, y por eso es que la comunicación es una manera de reformarse, es una manera de reaprender muchas cosas. Por ese proceso he pasado yo, y ese reaprender tiene que ver con un contacto mayor con la realidad. El periodista se acerca a la realidad de una manera superficial y de una manera arrogante. Yo soy periodista, yo publico, ¿no?, y usted dígame lo que yo quiero escuchar, ¿no? En cambio el comunicador es alguien que bucea dentro de
un problema, de un ámbito humano, de un universo humano diverso que tiene temas culturales, temas de sociedad, y ahí aprende. Es decir, el comunicador es alguien que va a escuchar sobre todo y a aprender, y en esa medida se sensibiliza, ¿no? y desarrolla su capacidad ética de ser un facilitador de esos procesos de comunicación. Creo que ahí tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien, pero esto también tiene que ver con muchas profesiones, ¿no? Hace poco tiempo estaba yo con un grupo de abogados y les dije, si ustedes no hubieran sido abogados, ¿qué hubieran sido? Y ahí me di cuenta que a veces uno tiene una profesión que no era la que inicialmente quería. La vida lo lleva a uno a tener profesiones a veces que no son las que uno quiere. Entonces, en ese grupo de abogados, 7 dijeron que querían ser médicos, pero que no pudieron entrar a la universidad, porque la Facultad de Medicina es muy exigente. 4 dijeron que querían ser ingenieros, 3 que querían ser trabajadores sociales, ¿no? Entonces, es bien interesante diferenciar lo que es una profesión. Es decir, uno hace una profesión, pero otra es lo que es una conducta ética dentro de esa profesión. Y en ese sentido los comunicadores, como nos hemos hecho prácticamente solos, porque no hay carreras de comunicación, sino carreras de periodismo muy instrumentalizadas, yo creo que hemos logrado desarrollar un poco esos valores éticos que son los que importan, ¿no? Para finalizar y hablar algo que nos toca muy de cerca a quienes estamos en Colombia haciendo estos oficios, este desarrollo profesional de la comunicación, en este escenario en que estamos viviendo de pacificación de nuestros territorios, ¿cuál es la responsabilidad que nos cabe cuando vemos que, digamos, en los grandes medios de difusión hay una mirada un poco apocalíptica de desconfianza ciudadana en autoridades, de espacios donde ya uno no se siente seguro, hay una desesperanza en algunos momentos? Entonces ahí el papel del comunicador y del periodista, que sabe que es un protagonista importante de este contexto, ¿cuál es realmente el rol que debemos cumplir y hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos? Mira, lo que yo te voy a responder ahora lo he aprendido en Colombia. Es decir, yo lo que he visto en Colombia me alienta enormemente sobre los caminos posibles para una comunicación para la paz, ¿no? Que es lo que queremos. Siempre lo he dicho, para mí la paz no se construye con un documento que se firma, ¿verdad? Ya se habla de posconflicto. Yo creo que el conflicto va a seguir, el conflicto no armado, pero hay muchos conflictos que están en torno al conflicto armado, conflictos que afectan a todas las familias colombianas, a todos los colombianos, y que el trabajo en favor de la paz, en favor de la convivencia, ha comenzado hace mucho tiempo. Es decir, yo mencionaba en estos días de charlas a qué punto, por ejemplo, me ha impactado lo que se hace en las comunas de Medellín, lo que los jóvenes hacen en las comunas de Medellín, en el campo específico de la comunicación, cómo se reúnen, cómo discuten, cómo deciden lo que van a hacer, cómo van a elaborar una revista, una obra de teatro, un video, ¿verdad? O un programa de radio, y en ese proceso de discusión es donde se está haciendo comunicación para la paz. Lo que después ya sale la revista, sale la obra de teatro, sale el mural o sale el programa de radio, ya es información para la paz. Pero el proceso de comunicación para la paz es que esos jóvenes, en lugar de ir a unirse a un grupo armado, a un grupo violento, están haciendo comunicación. Ya es una ganancia para la paz, ¿no? Y como esos procesos he visto muchísimos, los he visto en el Magdalena Medio, en las emisoras del Magdalena Medio, que yo he recorrido en Chalupa, bajándome en cada uno de los lugares donde están estas emisoras, Puerto Wilches, Gamarra, Simití, Santa Rosa, en fin. Entonces yo creo que ya el potencial para aprender de experiencias de comunicación en Colombia es enorme, más que en ningún otro país. O sea, no necesitamos realmente de ver otros países, también podemos verlos, pero ya en Colombia tenemos una gran capacidad de hacer comunicación como proceso para la paz. Entonces yo creo que los periodistas pueden sumarse a ese proceso visibilizándolo, sin dejar de ser periodistas, ¿no? Yo no digo todo periodista tiene que convertirse en un comunicador, no, pero si un periodista se interesa, como yo lo hice en tanto que periodista, yo hice una película en el Magdalena Medio, y yo no estaba actuando como comunicador, estaba actuando como periodista sobre procesos de comunicación.
Entonces yo pienso que los periodistas ciudadanos, periodistas interesados en el proceso de paz, tienen que ir ahí donde están sucediendo las cosas y reportar y decir: aquí se está trabajando con niños, como en Belén de los Andaquíes, aquí se está trabajando con radios comunitarias para la paz en el Magdalena Medio, aquí se está trabajando con territorios en el tema de los indígenas. Los indígenas lo comprendieron inmediatamente, desde hace años ellos tienen su tejido de comunicación indígena, una organización poderosísima que hace video y hace muchas actividades de comunicación. Entonces el periodista puede hacer reportajes, puede visibilizar estas cosas que son muy importantes y que son grandes aportes para la paz, al extremo que me atrevo a decir que si no hubiera ya ese consenso de paz y convivencia que existe en este país, las FARC no se hubieran sentado a negociar. Maestro Gumucio, estamos en el centro de un evento, el primer evento que se convoca en el sector de la economía solidaria con ese sello de la comunicación como el eje central. Y hemos venido hablando de la responsabilidad de quienes estamos al frente del tema, pero esa responsabilidad no la podemos desarrollar solos. Y definitivamente se habla y sabemos que el sector de la economía solidaria, sus organizaciones, su estructura, su naturaleza, es un vehículo formidable para pacificar territorios, para generar desarrollo sostenible en las comunidades, pero este tema de la comunicación en los empresarios, digamos en los empresarios de este sector en particular, está bastante descuidado, y ahí siempre ha habido como esa inquietud por acercarlos a ellos mucho más, a sensibilizarlos de que es importante, y ellos también son actores de este proceso. Sí, a mí me parece que es un desafío bonito, un desafío interesante. Si no hubiera desafío no sería interesante, ¿no? Yo creo que esta reunión a la que hemos asistido es importante porque junta voluntades, junta la voluntad del sector de cooperativas para ver la comunicación de otra manera, no solamente como información, junta voluntades de las radios comunitarias, que hay varias redes representadas, de las radios universitarias y de otra gente que está manejando otras formas de comunicación. Y yo creo que hay un aprendizaje mutuo ahí. Hay un gran potencial, un capital humano importantísimo en las cooperativas, que muchas veces no tienen las radios comunitarias y no tienen las otras organizaciones más chicas. Entonces aquí está la oportunidad de aprender, ¿no? Es decir, por un lado tenemos valores del cooperativismo que son muy importantes, que son los mismos valores de la comunicación. Entonces yo lo que diría al sector de las cooperativas es: empleen esos mismos valores que ustedes tienen para asociarse a la comunicación, y no hagan solamente información sobre lo que ustedes hacen o visibilidad sobre lo que ustedes hacen, porque si rescatamos los valores esenciales del cooperativismo, que son la solidaridad, que son la horizontalidad, la participación, etcétera, esos mismos valores son los valores esenciales de la comunicación. Entonces empléenlos, hagan comunicación con esos valores y no solamente información sobre actividades que ustedes hacen. Muchísimas gracias, maestro Gumucio, por estos minutos que nos regala para esta entrevista y todo el conocimiento que nos compartió en estos 3 días. Muchísimas gracias a ustedes, pues espero que de algo sirva el aporte.